La paz de Cristo para todos ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. En estas horas estamos disponiéndonos a compartir la enseñanza de hoy y vamos a estar viendo el estudio de este día, que tiene por título Levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a estar viendo la sanidad que el Señor hace al paralítico que le traen unos amigos, lo traen delante del Señor para que le sane. Y vamos a estar viendo también el paralítico de Bethesda, un hombre que está ahí por 38 años esperando que venga el ángel que sane que mueva las aguas, y para él tomar oportunidad, porque el primero que entraba en ese lugar era sano una vez que las aguas eran movidas. En eso estaba 38 años, y ya estos dos paralíticos tienen una situación en común, que los dos estaban ya entregados en su situación, estaban ya sin fuerzas para luchar. Vemos a el primero que vamos a ver, está ya sin ánimo, no tiene fe, y el que está en Bethesda también, la misma condición. Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Obviamente él debe haber querido ser sano, por eso llegó a ese lugar, pero en ese momento ya no tenía esperanza de ser sano. Entonces aquí en los dos personas, estos dos hombres, están en una situación común, sin esperanza, sin solución su problema, estaban sobrepasados en su problema. Entonces quiero compartir esta enseñanza de modo que cualquiera de nosotros podamos aplicarla en los momentos que nos superan las situaciones de problemas, dificultades diversas. Este hecho es para paralíticos, claramente él está hablando de paralíticos, pero nosotros podemos estar paralizados en el accionar, en buscar solución, en buscar respuesta, y no hacemos nada, estamos entregados ya en el problema. A lo mejor, digo, si no es así, qué bueno, tal vez en alguna oportunidad sí lo estemos. Entonces nos sirve la enseñanza para aplicarla a nuestra vida de este modo. Amén. Vamos entonces, en el nombre de Jesús, a estar compartiendo la escritura que se encuentra en Mateo capítulo 9, este primer pasaje, y dice así, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué pensáis mal? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. Este es el pasaje de Mateo que habla del paralítico. Lucas también lo trata de otra perspectiva, da más detalles, habla de que el lugar estaba lleno. El lugar, en este pasaje aquí no habla del gentío, de la multitud que podía haber estado ahí, sino que habla directamente del paralítico, de la interacción que tuvo el paralítico con el Señor, más bien el Señor con el paralítico, y los fariseos con el Señor, porque
Los fariseos comenzaron, que eran los que estaban ahí, había una multitud de personas, vamos a identificar algunos, vamos a hacer un escenario. Están los fariseos, están los saduceos, están los maestros de la ley. Están buscando fallas en el Señor para acusarle. No estaban interesados en su mensaje, estaban interesados en desacreditarlo y acusarlo de pecador y de blasfemo. Ese era su interés. Por eso ellos ponen su énfasis en que cuando él declara el perdón de los pecados de este paralítico, ellos dicen, ¿quién se cree? Solo Dios tiene potestad para perdonar pecados. Es un blasfemo. Entonces ahí ellos estaban muy interesados en esto y en eso se afirmaban. Y entonces Jesús los reprende diciendo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados en la tierra. Entonces les declara algo que debieran saber ellos, que el ungido del Señor venía para sanar, para perdonar, pero no lo sabían. Estaban llenos de conocimiento de la ley, pero no estaban llenos del Espíritu para entender. Ellos estaban cegados en su visión, cegados, no querían ver otra cosa y no lo vieron. Que podían, sí. Tenemos el caso de Nicodemo. Nicodemo se acercó al Señor viniendo de noche, le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Un fariseo también que descubre que los milagros no se podrían hacer si no está Dios obrando en ello. Entonces, estos fariseos o estos sacerdotes, en su celo, en su obstinación, no vieron eso. No tuvieron disposición para entender en el espíritu lo que estaba pasando. Bueno, ahí ese es un hecho, digamos, colateral de lo que está sucediendo. Lo importante aquí es el paralítico, es Jesús, la palabra. Traen a este hombre, estos amigos, son amigos, alguien que lo apreciaba mucho, tal vez familiares, no sabemos, que lo trajeron. Solo habla que le trajeron al Señor. Acá en Lucas dice, aconteció un día que él estaba enseñando, es el mismo hecho, pero relatado desde otra perspectiva por otra persona, en este caso Lucas. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Eran muchos los que venían y querían buscar detalles para acusarlo. Y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Dios, el poder del Señor, el poder de Dios estaba con ¿quién? Con el Señor Jesucristo, para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, no dice qué parentesco cuál era el lazo, lo importante, unos hombres, dice, traía a este hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando, dice, cómo hacerlo por causa de la multitud. Había mucha gente y no había cómo entrar en casa, al lugar. Entonces ellos subieron al techo, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Vieron cómo y le bajaron delante de Jesucristo. Entonces, al ver la fe de ellos, aquí el relato es el mismo, al ver la fe de ellos, ¿de quién? Del paralítico, no, de ellos, de los que lo llevaron, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Este hombre alcanzó bendición por alguien que lo apreciaba mucho. Estos hombres, qué parentesco tendrían con él o qué lazo, no lo sabemos, solo que eran hombres que sí lo apreciaban.
y que eran hombres que tenían fe. No fueron por si acaso, como los fariseos que iban a buscar cómo acusarle, ni por los que pueden haber ido, que deben haber habido muchos, por curiosidad, ¿qué está pasando? Este hombre que hace milagros, que predica un mensaje nuevo, y quisieron ir a verlo, curiosidad. Pero estaban también los que tenían necesidad del alma, sed de Dios. Estos tenían esa necesidad, tenían un amigo paralítico, sin esperanza, sin solución de su situación, y ellos vieron en Jesús la posibilidad de ser la solución de su amigo. Y entonces en ellos había fe, porque no fueron por cualquier situación, sino que llevaron un paralítico, necesitaban un milagro, había fe en ellos. Y luego llegaron al lugar y no solo está difícil el poder entrar, sino que hay demasiada gente. Parece que no podrían haber dicho, ¿no? Como algunos de nosotros que nos excusamos. A veces llueve, y no vamos a ir, hace mucho frío, ¿no? Cuando haga más calorcito. Ellos vieron la multitud y pensaron, ¿qué haremos? ¿Nos devolvemos? No, se subieron al techo de la casa y trabajaron para ver dónde estaba Jesús y lo bajaron delante de él. Corrieron, no sé, abrían, ¿cómo serían las casas? Allá parece que eran con paja, no sé. ¿Cómo será? Habría que ir ahí a la historia, estudiar y escudriñar, pero lo importante es que abrieron un espacio en el techo, rompieron el techo y lo bajaron por ahí y lo pusieron delante del Señor. Y esto fue lo que vio Jesús, la fe de ellos. Él no tenía fe, le dice en Mateo, ten ánimo, no tenía ni ánimo. Cuando uno está desanimado, ¿qué pasa cuando las cosas no resultan? Uno se le caen los hombros, ¿sí? La cabeza. Anímate, le dice alguien, ¿eh? Alguien nos dice, anímate, pon ánimo en las cosas. No, pero está sin esperanza, está muy agobiado. Entonces el Señor le habla ahora al paralítico diciendo, ten ánimo, anímate, no está tan mal la cosa, aquí hay solución. Tus pecados te son perdonados. También deja luz aquí de que podría él estar a consecuencia de su pecado bajo tanto mal, tanta enfermedad, impedimento. Espiritualmente podemos aplicarlo así. Cuando estamos enfermos de pecado no podemos movernos espiritualmente. Estamos detenidos, estamos oprimidos, estamos encarcelados. Entonces no podemos movernos. Necesitamos libertad. Necesitamos la libertad del espíritu, la restauración del espíritu, la comunión con Dios. Poder acercarnos a Dios con fe para recibir de Dios el bien de su mano. Y es lo que sucede aquí, pero no por el paralítico, sino por los hombres que lo trajeron. Pero el proceso, vemos que este hombre no tiene ánimo, pero Jesús se dirige a él, le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En ese momento los fariseos comienzan a apuntar, ya está blasfemando para estarle acusando, y él les hace ver que él entiende lo que hay en su corazón. Le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Entonces, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Estaba ahí Dios en Jesús para hacer cualquier cosa. Estaba el Señor, el que tiene toda la potestad, aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Estaba la autoridad. Entonces, el proceso
El hombre ya no tiene ánimo, está paralítico, está detenido. Los que le trajeron porque sí había fe en ellos, ellos ya vieron el fruto. El Señor se dirige al hombre que trajeron, al paralítico. Ahora le dice, ten ánimo, y luego le habla nuevamente diciendo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El proceso: le habla, el hombre oye, atiende la palabra y obedece. Él oye, levántate, y se levantó. ¿Y por qué se levantó? Si era paralítico, él sabía, no tenía ánimo, porque oyó la palabra. Y la palabra nos produce la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando oímos palabra de Dios, se abre en nuestro corazón la fe. Creemos en Dios, su palabra, su promesa. Y es lo que le pasó a él. Entonces le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó, dice. Si no, no podía caminar. Bueno, se levantó porque oyó la voz y creyó que podía levantarse porque el Señor le había dicho que podía hacerlo. Y además le había perdonado su pecado, le había sacado la carga, la culpa, la amargura, le había sacado el tormento de su vida. Ahora descansaba, estaba feliz, se levantó y se fue a su casa. Hay un proceso, hay gente que está buscando acusarlo, desacreditarlo. Hay gente que va por curiosidad. Hay unos que tenían fe profundamente, esperanzados, llevaron a uno que ni siquiera tenía ánimo. Y el Señor le sanó. Ellos vieron la recompensa de aquello. Y dice, y la gente al verlo se maravilló. La gente, la multitud, comenzó a glorificar a Dios y alegrarse de que Dios hubiese dado tal potestad, tal poder a los hombres de poder participar, de ver estas maravillas. En Lucas dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Estuvieron en la presencia del Señor para que el Señor hiciera maravillas ese día delante de sus ojos. Ellos pudieron experimentar y verlo. Entonces aquí nosotros tenemos la luz de que había mucha gente. De toda esta gente hubo uno beneficiado, que era el que estaba en condición de postrado. No había cómo animarles. Había estado en esa cama por mucho tiempo ya sin moverse, y unos parientes suyos o amigos, no sabemos, pero unos hombres que le amaban, que tenían interés en él, le llevaron, que eran hombres de fe, y lo pusieron delante del Señor, y por estos hombres de fe él fue sano. Pero no fue todo, sino que además el Señor produjo la sanidad en él. Él estaba atado de pecado, estaba lleno de amargura, estaba en tormento por su enfermedad, no tenía ánimo, no tenía esperanza. El Señor hizo un proceso de liberación. Le habló, le dijo, ten ánimo, hay esperanza, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo alivió, lo libró de la presión, de la culpa. Y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, al instante, dice, el paralítico se levantó. Entonces se levantó, cuando oyó la orden del Señor. Oyó la orden, oyó la palabra, la obedeció, porque al obedecer
implica que hay fe. La fe nos lleva a obedecer. Si no hay fe, no se obedece. ¿Cómo vamos a hacer algo a lo que no creemos? Entonces, él se movió por la fe que produjo la palabra. Y entonces, este hecho trajo glorias a Dios y la multitud se maravilló. Y entonces glorificaban a Dios. Ellos se maravillaron de lo que Dios había hecho. Los amigos demostraron su fe, los que los llevaron. Mostraron su fe porque hubieron impedimentos para que ellos llegaran al fin del propósito, que era que la multitud no les dejaba pasar. La casa estaba llena. ¿Querría el Señor prestar atención a un paralítico que llevaba mucho tiempo así? En esa condición, además, que ni él mismo tenía ánimo de siquiera de estar ahí. Pero ellos no se detuvieron por ninguna de la adversidad que había delante de ellos, sino que fueron buscando soluciones. Había mucha gente, se subieron al techo y por el techo lo bajaron. El propósito era ponerlo delante del Señor y allí lo pusieron. ¿Y qué obtuvieron por ello? El milagro de Dios. Y se mostró su fe. Se vio su fe, la fe de estos hombres. De modo que cuando nosotros pues echamos a andar nuestra fe, debemos hacerlo con liberalidad para que Dios opere en todo lo que Él quiere hacer, porque tal vez por la fe puesta en Jesús por nosotros traiga bendición a otros. Aquí vemos cómo el Señor liberó a este paralítico. Estaban estos hombres viendo el fruto de la bendición de Dios. El paralítico necesitaba ser tratado interiormente, en su espíritu, perdonarle los pecados, animarlo, ponerle fuerzas nuevas. Y el Señor es el que pone fuerzas al que no tiene ninguna y renueva. Él pues dice, esfuerzo alcanzado y fuerzas renueva aquel que no tiene ninguna. Necesitamos nosotros confiar en la palabra de Dios, como lo hicieron estos hombres que trajeron a este amigo suyo o pariente, no lo sabemos, solo que lo trajeron y el Señor, eso sí lo sabemos, lo sanó. Hubo un milagro ese día en este hombre. Cuando hay disposición del pueblo de Dios, Dios está dispuesto también a hacer milagros. Vamos entonces ahora a ver el otro pasaje que se encuentra en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer el paralítico de Betesda. Veamos este relato. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en movimiento, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado,
y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho, no te es permitido llevar tu lecho en el día de reposo. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los religiosos, los maestros, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, la ley. Ellos querían que se respetase la ley a pie juntilla, pero no veían que era si la obra era buena o era mala, no le interesaba. Lo que le interesaba era que la ley se cumpliera. Entonces estaban cegados en su propósito, en su celo malentendido y en su humanidad, porque también tenían celo de que Jesús, que no era maestro, que no conocían su naturaleza, de dónde venía, estuviese enseñando estas cosas que además le era muy popular. Vea que donde él estaba se llenaba. Entonces, y contravenía las enseñanzas seguramente, claramente en este caso de los judíos, aunque el Señor nunca mandó faltar a la ley o algún mandamiento, jamás, solo que hacía estas cosas en el día de reposo. Y ellos esto se lo reprendían, no se lo aceptaban, estaban mirando y no podían ver que la mano de Dios estaba, que Dios estaba en Jesús. No podían verlo, no pudieron verlo, estaban cegados y por eso le perseguían y le acosaban y le acusaban. Entonces, aquí tenemos en este pasaje a este hombre por 38 años en un lugar, también en la condición similar del anterior. Recuerda, el anterior no tenía ánimo, lo llevaron sus amigos o los hombres que lo llevaron. Y este tiene 38 años en el lugar y Jesús, sabiendo que tenía mucho tiempo ahí y que ya estaba entregado a su condición, que ya no esperaba ser sano, había perdido la esperanza. Llegó ahí con fe, porque se sabía que de tiempo en tiempo venía el ángel, movía las aguas y el primero en entrar después de ese movimiento de aguas era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era la misericordia de Dios derramada en esos días por ahí. Y entonces él ya estaba impedido, era incapaz, no tenía fuerzas, no tenía esperanza, no tenía ánimo, estaba desolado, no tenía nadie que lo llevara, no tenía ni un conocido, no lo iban a visitar porque podía haber algún pariente, este estaba más solo que el anterior. El anterior tenía unos amigos que lo apreciaban, este no tenía nadie. Dice, cuando viene el ángel, agita las aguas, entre tanto que yo voy e intento ir, alguien entra antes que mí, porque no tengo quien me lleve, quien me ayude. Está él conociendo que ya, si no hay quien le ayude, visualmente no tiene cómo salir de ahí. Y Jesús viene a él y le dice: ¿quieres ser sano?
Él podía decir que sí, por eso estaba ahí, pero él respondió eso: no tengo quien me lleve, Señor. Cuando viene el ángel, se mueve el agua, alguien entra antes que yo, no tengo quien me lleve. No era lo que le preguntaron. Le preguntaron si quería ser sano. Él entendía que esa era la forma de ser sano. No veía que Jesús podía sanarlo. Entonces Jesús dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Le habló. Nuevamente este hombre, nosotros podemos ver un hombre que no tiene esperanza, que está muy solo, muy abandonado. El Señor viene a él en misericordia y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. No tiene quien le lleve. Y dice la Escritura: y al instante aquel hombre fue sanado. Cuando el Señor le dijo: levántate, ese hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo ese día. El Señor le habló y él pudo andar. Y tomó su lecho, fue obediente, tomó el lecho. En el día de reposo no podían hacer ni un trabajo, pero el Señor le dijo que llevara su lecho y lo llevó, para testimonio de los que preguntarían: ¿por qué llevas tu lecho? Porque yo estuve ahí, 38 años en ese lecho. Ahora llevo el lecho en mi mano y camino sobre mis pies, testimonio del milagro de Dios, de la bendición de Dios, de la bendición que hay en el creer, en el oír la palabra, en el oír el mensaje, el escudriñar la escritura, para saber que Dios tiene poder, autoridad para intervenir en nuestra vida espiritual, física, y puede cambiar las situaciones de nuestro entorno si nosotros ponemos la esperanza en Él, si ponemos confianza en Él. No importa la condición, ni qué tan oscuro esté el panorama, la situación, ni la necesidad, qué tan grande sea. Lo importante es venir a Jesús. Mientras más necesidad, hay más fe. Cuando nos acercamos a Dios con mayor necesidad, se necesita más fe. Ellos no vinieron, fue Jesús que vino, en este caso a Bethesda, en el otro caso fueron los compañeros, los amigos que lo trajeron, y en ambos casos el Señor hizo el milagro. La resignación para quedarse en la condición que estamos no es solución. La solución para nuestra vida es mirar a Jesús, es poner nuestra confianza en Jesús, que Él tome dominio y control de nuestra vida, que abra nuestros ojos, que podamos ver espiritualmente la solución, que podamos oír con nuestros oídos cuando Él nos dice: no te detengas, levántate y anda, no te quedes ahí. La importancia de prestar atención a estos elementos, o a estas palabras, más bien dicho: levántate. ¿En qué condición estás? No sé. Dios sí lo sabe. Jesús sabía que él tenía 38 años en ese lugar. Dice la Escritura, dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, sabía, él supo ahí, se enteró. Dios lo sabe todo, pero él sabía, tenía que ir ahí. Cuando él supo, se acercó a él, 38 años. Ya es tiempo de que te levantes. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sano. Al oír la palabra de Dios, al oír
la voz de Jesús. Como le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Lázaro ya no estaba en el cuerpo, su alma estaba en reposo y volvió el alma al cuerpo y Lázaro obedeció. La voz poderosa de Jesús cuando nos habla por la escritura, por la palabra, por la enseñanza. Ahora nos está hablando. Levántate en la condición que estés, levántate. El Señor perdona pecados, el Señor sana el alma, lava nuestras vidas, las limpia y se las presenta a sí mismo una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Él lo hace, Él hace todo eso. Toma tu condición, tu situación y testifica. Toma tu lecho, testifica. Estuve ahí yo, 38 años postrado. Yo fui llevado, puede decir el otro. Fui llevado, me llevaron. No quería ir, no tenía ánimo, no tenía esperanza, me llevaron. Y el Señor me sanó, me perdonó pecados, cambió mi vida. Entonces toma tu lecho, toma tu camilla, toma tu cama, toma tu condición, toma tu situación y muéstrala, porque el Señor te sacó de ahí. Pero tenemos que oírlo para que Él nos diga, levántate, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y anda, no te detengas, no te detengas, no te vuelvas atrás, sigue adelante. Como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, haciéndome hacia adelante, pongo mi mirada en el objetivo para alcanzar aquello para lo cual fui tomado. Entonces olvido lo que queda atrás y no me detengo, sigo adelante, porque el Señor me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No importa la condición. Lo que sí hay que tener en consideración es que el Señor vino para librarnos y trabajar desde el interior al que estaba sin esperanza ninguna, sin fe. El Señor le inyectó fe. Primero le dijo que tuviese ánimo, que no desfalleciera, sino que tuviera ánimo, y luego le dice que sus pecados les son perdonados, los sanó interiormente. El pecado daña interiormente, daña la relación con Dios, daña la conciencia interior nuestra, la conciencia, la que nos acusa. Entonces nos mantiene atado a la amargura del pecado. Pero cuando viene Jesús nos libera y nos da sanidad y luego nos recomienda, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque en el mundo hay daño, en la forma de vivir del mundo hay daño, hay perjuicio, mas en Cristo hay sanidad, hay liberación, hay bendición de Dios. Dios sigue levantando hoy a los paralíticos espirituales, físicos, los sana desde el alma, el espíritu y el cuerpo. El Señor sana todo y hoy lo sigue haciendo. Hoy nos está hablando a nosotros. Si alguno está en alguna condición de inmovilidad espiritual, pues debe levantarse, debe tomar su condición y postrarse al Señor y decirle, Señor, aquí traigo mi carga, libérame, pues venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Habrá descanso en el Señor. Habrá bendición en el Señor. Debemos venir a Él. Y luego andar, no detenernos. No se detenga. Siga adelante. En el nombre de Jesús. No se quede en esa condición, sino ponga
su esperanza en la palabra de Dios, las promesas, en Jesús, que está trabajando en su favor. Ten ánimo, ten ánimo. ¿Quieres ser sano? Toma tu lecho y anda. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias este día. Queremos pedirle, Señor, que la enseñanza que habla de los milagros, las sanidades que usted hace, Señor, que opera en las gentes. Hay veces que espiritualmente necesitamos, Señor, ser sanados, muchas veces, no pocas, en que nos desanimamos, Señor, en que nos aproblemamos, nos angustiamos, nos sentimos solos, como que no hay quien nos ayude, pero queremos tomarnos de su mano, queremos oír su voz y queremos obedecerle. Y necesitamos, Señor, que trabaje nuestro ser interior y lo libere y lo sane. Padre, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros hogares, bendiga su palabra en nosotros y esté también llevando el mensaje a otros, a quienes lo necesiten a través de nuestras vidas. Padre, le pedimos ahora esta bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.